Ahora vamos a continuar. Recuerden que con los diagramas de Lewis hay que tener en consideración siempre la resonancia. En caso de que la estructura, en este caso, vean que el nitrógeno solo tenía 6 electrones, entonces debemos de poder considerar cómo puede llegar a los 8 electrones. Le podría ser el oxígeno el par de electrones, pero no solo este oxígeno, sino que cualquiera de los otros. Y nos quedaría que la verdadera estructura de la molécula no es ninguna de estas tres estructuras resonantes, sino que es la hibridación o la mezcla de todas ellas. Una forma de representar estas tres estructuras, aunque no totalmente correcta, sería este diagrama de aquí, donde vean que aparece el enlace sencillo y además punteado un segundo enlace indicando que tiene más de un enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Realmente sería un tercio, porque fíjense que de las tres estructuras resonantes, en cada uno de los oxígenos aparece un doble enlace. También para crear el diagrama de Lewis, cuando el átomo central es del bloque D, es para crearlo únicamente, por ejemplo, este tetracarboxilato de níquel, únicamente se coloca el níquel como átomo central del bloque D y los 4 monóxidos de carbono se colocan alrededor del níquel y se crea el enlace entre el níquel y el carbono. Entonces, como pueden ver, no se necesita encontrar la configuración electrónica del níquel ni de ningún otro átomo, sabiendo cómo es la estructura del monóxido de carbono, entonces solo se coloca alrededor y ya tienen el diagrama de Lewis. Igual aquí, tetramoniaco de cobalto, 3 más. Lo que hacemos es que colocamos el cobalto como átomo central, los 6 amoníacos alrededor y luego únicamente colocamos entre corchetes el complejo y añadimos la carga. Como ven, para crearlo no buscamos la configuración electrónica de ningún átomo, únicamente ya sabemos cuál es la estructura del amoníaco, que sí que la tienen que recordar en ese momento. Y luego se crean, recuerde que el nitrógeno lleva un par de electrones que son los que está donando al cobalto para crear ese enlace que aparece, ese guión entre el nitrógeno y el cobalto. Ya vamos a ver después que para hacer ciertos análisis sí que vamos a necesitar la estructura electrónica del cobalto, pero recuerden que para construir el diagrama de Lewis no es necesario. Ahora comenzamos con otra parte de los enlaces covalentes, que es la hibridación. La hibridación es la mezcla de ciertos orbitales para formar orbitales híbridos, o sea, orbitales mezclados. Ya lo deben de conocer debido a que el carbono hibridiza sp3 en los alcanos, sp2 en los alquenos, sp en los alquinos. Aquí vamos a ver ciertas hibridaciones, por ejemplo el hidruro de berilio. El hidruro de berilio tiene el berilio, que es el átomo central, tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, con 2 electrones apareados en su configuración electrónica basal, la de menor energía, la que aparece en la tabla periódica. Con 2 electrones apareados no podría formar ningún enlace porque solo los electrones no apareados forman enlaces. Entonces lo que hace es que promueve un electrón del 2s al 2p para quedar con una configuración electrónica 1s2, 2s1, 2p1, que como ven tiene 2 electrones no apareados. A esta configuración electrónica se le conoce como excitada y ahora sí puede formar los dos enlaces. Pero adicionalmente no los deja por separado en un orbital s y en un orbital p, sino que hibridizan, se mezclan para formar dos orbitales híbridos sp. Aquí tenemos el orbital S, la esfera, el orbital P, y al mezclarse forman dos orbitales híbridos sp. Aquí tenemos el berilio con sus dos orbitales híbridos sp, que están lo más alejados uno de los otros. Recuerden que llevan carga electrónica, o sea, carga negativa, y por lo tanto intentan estar lo más alejados ya que las cargas iguales se repelen. Este berilio además estaría enlazando con el hidrógeno. Fíjense que para obtener la mayor distancia alcanza ángulos de enlace de 180 grados en una molécula, en una geometría que se conoce como lineal. Ahora vamos a ver la hibridación del trifluoruro de boro. El boro tiene esta configuración electrónica basal con un solo electrón no apareado, entonces promueve un electrón del 2s al 2p y queda con 3 electrones no apareados en su configuración electrónica excitada, que posee estos 3 orbitales, luego los hibridiza, los mezcla para formar 3 orbitales híbridos sp2. Vean que S, debido a que viene un S, que se mezcla con 2p, sp2. Estos orbitales híbridos, aquí tenemos los 3 orbitales que están hibridizando, el S y los 2p, se mezclan para formar 3 orbitales híbridos, que aquí los tenemos.
Entonces el berilio tendría aquí sus 3 orbitales híbridos que se separan lo más que pueden, en este caso 120 grados, para enlazar con el flúor y tener una geometría trigonal planar. En el metano, el carbono tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2 con 4 electrones, sin embargo solo 2 no están apareados. Para formar una mayor cantidad de enlaces y poder alcanzar la configuración de gas noble, promueve un electrón del 2s al 2p y ahora sí tiene 4 electrones no apareados en su configuración electrónica excitada. Estos 4 orbitales se mezclan, se hibridizan para formar 4 orbitales híbridos sp3. Aquí tenemos el orbital S y los 3 orbitales P que hibridizan de esta manera, creando una geometría que se conoce como tetraédrica y separados 109.5 grados. Aquí tenemos el carbono con sus 4 orbitales híbridos Sp, que están dirigidos a los vértices de un tetraedro, formando un ángulo de enlace de 109.5, como les había dicho, y una geometría tetraédrica. Hablando del carbono, aquí les presento las hibridaciones de los alquenos, en el caso del eteno, como aquí el carbono solo está enlazado con 3 átomos, vean que con 2 hidrógenos y con un carbono, únicamente hibridiza un S con 2P, 3 orbitales híbridos sp2, que recuerden que tienen ángulos de enlace de 120 grados y una geometría trigonal planar, y deja un orbital P sin hibridizar. Entonces aquí tenemos los orbitales para el carbono. Tendría 3 orbitales sp2, también para el otro carbono 3 orbitales sp2 y un orbital P sin hibridizar. Del traslape de los 2 orbitales sp2 de los carbonos surge el enlace sigma, uno de los enlaces, del doble enlace, y el segundo enlace viene del traslape de los orbitales P, que generan un orbital pi. Entonces recuerden siempre que uno es sigma y el otro es pi. El pi es mucho más reactivo. Igual en los alquinos, aquí tenemos el acetileno, en donde tenemos que el carbono solo está enlazado con 2 átomos distintos. Entonces por eso hibridiza sp, dejando 2 orbitales p sin hibridizar. Entonces los orbitales sp crean 2 orbitales híbridos sp y 2 orbitales p sin hibridizar. Aquí tenemos el carbono con sus orbitales sp, el otro carbono con sus orbitales sp, que al traslapar los 2 orbitales sp generan un enlace sigma, que sería uno de los 3 enlaces. Los otros 2 enlaces, ¿de dónde surgen? Del traslape de los orbitales p del carbono para generar un enlace pi, de estos orbitales p que están arriba y abajo del carbono, y de los orbitales p que están enfrente y atrás del carbono para generar el segundo orbital pi. O sea que recuerden que de estos 3 enlaces, uno sería sigma y 2 serían pi. De momento solo hemos visto las hibridaciones de los orbitales s con p, o sea, de la mezcla de los orbitales s con p. En la próxima clase estudiaremos ya cuando hibridizamos los orbitales d.